Abrimos el tercero de los temas de discusión de esta noche. Es que, sabe usted, la ciudad de Detroit, esto en el estado de Michigan, se ha declarado en quiebra. ¿Por qué es importante y emblemática esta solicitud de quiebra? Porque sin duda Detroit ha sido uno de los focos de desarrollo de la economía estadounidense a lo largo de la historia, conocida como la ciudad del automóvil. La ciudad estadounidense de Detroit, símbolo del auge de la industria del automóvil en el siglo XX, se declaró en quiebra con una deuda récord de $18.500 millones. Tiene 78.000 edificios abandonados, un tercio de las ambulancias en funcionamiento por falta de presupuesto, el 40% del alumbrado público no funciona y hay problemas graves en los servicios públicos básicos. Además, la ciudad perdió la mitad de su población en los últimos 60 años. Con este panorama, el gobernador republicano del estado de Michigan, Rick Snyder, señaló que autorizó la decisión de Detroit de declararse en bancarrota porque la ciudad está simplemente quebrada. Snyder indicó que el problema se ha venido acumulando por 6 décadas, pero que la medida le ofrece a la ciudad la posibilidad de arreglar sus finanzas y empezar a invertir en servicios esenciales para los residentes. Sin embargo, un negociador sindical, Ed McNeil, indicó que la medida atenta contra los sindicatos. De acuerdo con McNeil, el gobernador está intentando apoderarse de la ciudad. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama está monitoreando la situación fiscal de Detroit muy de cerca. Bueno, momento de ir a las redes sociales. Ya abrimos el debate acerca de lo que sucedió en Detroit. Solo le comento un par de tweets. Marcos López nos dice: señores, es imposible investigar de la misma forma cada caso de delincuencia común. El ministro López Bonilla hace lo correcto. Álvaro del Cid nos dice: institucionalizar. Si las consultas ya están instituidas en la ley, lo que falta es regular, es la obligación de las pérdidas. Gustavo Donis: podrán tener buenas intenciones, pero es impartir, te dan a conocer planes de mitigación de RSE. Eso es parte de lo que se está comentando. Abrimos la discusión respecto a lo sucedido en Detroit. Sin duda, Detroit es una de las ciudades emblemáticas del desarrollo norteamericano, siendo cuna de las 3 grandes firmas del automóvil, General Motors, Ford y por supuesto Mopar. Y el hecho de que una ciudad con ese empuje económico se declare en quiebra, habla de la situación que se está viviendo en los Estados Unidos. Sí, hay un ejemplo que hay que leerlo en 2 vías. En materia económica, pues sencillamente desde la crisis del año 2007-2008, las grandes empresas productoras de automóviles en Estados Unidos demostraron que eran mucho más ineficientes que sus competidores en Japón, en Asia e incluso en Europa. ¿Por qué? Porque producían carros que sencillamente gastan demasiado combustible. En un periodo de tiempo en el que el precio del petróleo se ha disparado, producir automóviles ineficientes en materia de consumo de combustible es señal para el fracaso. Y por otro lado, estamos viendo que también, no solo a raíz de la crisis económica, de la crisis financiera, tanto el Estado central, el Estado federal norteamericano, como el Estado de Michigan y particularmente la ciudad de Detroit, empezaron a subsidiar a establecer los famosos bailouts. En lo que hacían es, le daban subsidio a estas empresas productoras de automóviles para evitar que colapsaran. Ninguna de las dos políticas terminó siendo efectiva, porque por un lado estamos viendo que por puro proceso de mercado, las empresas en Detroit se han vuelto más ineficientes. Entonces no se está generando empleo, no se está generando ingresos para la ciudadanía y por lo tanto no hay impuestos para sostener el trabajo de la municipalidad de Detroit. Pero por otro lado, precisamente para evitar el fenómeno 1, se les empezó a inyectar dinero a esas empresas. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Que la municipalidad de Detroit tuvo más egresos que ingresos y eventualmente hoy llegó a un punto en el que es incapaz de pagar las deudas. Hay que hablar del tema de los sindicatos y la forma en la que fueron minando de a poco la industria del automóvil en los Estados Unidos, como el costo de producir un auto en los Estados Unidos. Recordemos que General Motors fue durante décadas el mayor productor de automóviles en todo el mundo. Y con el paso del tiempo era tan alto el costo de la obra de un trabajador de la industria automovilística en los Estados Unidos que llegó a ser una industria ineficiente e insostenible. Giovanni Frati.
Sí, recuerda también mucho, por supuesto, los rescates a bancos irresponsables y ladrones, ¿no? Básicamente. Y obviamente no hay que generalizar y no se pueden comparar a todas las compañías de automóviles, ¿no? Una cosa es Ford, por ejemplo. Que ha sido la más responsable de todas. Ford se prepara más o menos en el 2008, 2009, con grandes préstamos y líneas de crédito para evitar la crisis. Ford no recibe ninguna ayuda del gobierno federal. Se hace muy eficiente y Ford vende muchísimo en Estados Unidos y sale adelante sin ningún problema. Toyota también tiene grandes plantas en Kentucky, en el Midwest de los Estados Unidos. Como tú mencionábamos afuera de micrófonos, el carro más vendido en Estados Unidos es el Camry y el Corolla, ¿no? Son los carros muy eficientes y de mucha calidad. Y eso demuestra entonces que el mercantilismo no paga, que el sindicalismo corrupto no paga y que la burocracia sin límites constitucionales a la deuda y el déficit lo que hacen es quebrar una ciudad. Una ciudad pujante que en los años 50 llegó a 4 o 5 millones de seres humanos, hoy tiene 700,000 habitantes y está en quiebra. No pueden pagar salarios. Aló, deuda flotante, aló, 112,000 millones de quetzales de deuda estatal guatemalteca. Sí, revisamos las redes sociales. José Abascal Cancelo nos dice: el primer dominio del hundimiento en Estados Unidos ya no produce nada. China lo sobrepasa rápidamente. José Francisco Corso, que se declara en quiebra Detroit, es alarmante, pero ahora el equivalente en este siglo es la ciudad de Silicon Valley, refiriéndose a la ciudad donde se produce buena parte del software y el desarrollo de la informática en los Estados Unidos, esto en la costa oeste. También nos dice en tweets que entran en este instante, en el caso de Jonathan Ardón, nos dice: la verdad, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Juan Francisco García Corso: significó la modernización de la empresa de inicios del siglo XX. Estaremos a las puertas de una nueva potencia. Esa es una pregunta interesante, Felipe Chicola. Bueno, realmente es interesante. Aquí lo que hay que ver es que también estamos viendo un periodo de transmutación de la economía, porque Estados Unidos deja de ser una economía de producción industrial a ser una economía de producción de servicios y de tecnología, que eso era lo que nos mencionaba uno de nuestros televidentes con el tema de Silicon Valley. Yo creo que el gran problema que tiene China es que China no ha querido asumir su rol de liderazgo mundial, que al final, para ser potencia no solo hay que tener los recursos tanto económicos y militares, sino que también hay que tener el interés de querer proyectar ese poder hacia afuera. China, precisamente por su modelo de gobierno, porque es muy cuestionado en muchas latitudes del mundo y porque todavía mantiene enormes cantidades de población debajo del índice de la pobreza, todavía no ha querido salir y competir vis a vis con la supremacía mundial de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que en la última década el poder de Estados Unidos ha ido minimizando y eso es una realidad que no se puede negar. Entramos ya en nuestra ronda de análisis final. Giovanni Frati, usted cierra. Sí, decir que la deuda y la irresponsabilidad fiscal tiene consecuencias, ¿no? La consecuencia real es, por ejemplo, la destrucción de toda una comunidad, de toda una ciudad, la que fue la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, cae y sucumbe ante la deuda. El estado de California está quebrado, Italia está quebrada, España está quebrada, Grecia está quebrada. ¿Hasta cuándo los keynesianos en Guatemala se van a dar cuenta de que gastar sin límites al endeudamiento, gastar para pagar deuda y pagar deuda con más deuda, lo que nos hace es colocarnos en el camino de Detroit? Si aprendemos de esta crisis, podremos sortearla y hacer una enmienda legal o constitucional a obligar a Guatemala y a todas las municipalidades del país a tener un presupuesto balanceado. Reflexión final, Felipe Chicola. Yo creo que regresando al tema del paralelismo con Guatemala y el debate que se está dando con el tema deuda y bonos, uno de los errores que se cometen es que siempre se quiere evaluar la tasa de la deuda respecto al PIB nacional. Eso es como que yo me endeude, si yo tengo 100 en mi patrimonio y pido un préstamo por 10, pues se mira bien. Pero muchas veces lo que se nos olvida es que también hay que contrastar la deuda con mis ingresos. Porque, bajo el mismo ejemplo, si tengo 100 y me endeudo por 10, pero estoy desempleado y no tengo cómo ir pagando o ir amortizando esos 10, eventualmente los intereses de esos 10 me van a comer mi patrimonio. Eso es lo que le pasó a Detroit. Detroit se quedó sin ingresos fiscales y se endeudó a una tasa que en su patrimonio macro no era tan alarmante. Pero como no tenía forma de ir amortizando esa deuda, pues eventualmente eso es lo que terminó pasando. Y ese es un riesgo para Guatemala. Revisamos los últimos tweets. Sergio V nos dice: hay que regular. Se piden el cómo hacen las consultas, es secundario. El 169 no dice que sean vinculantes. También Álvaro del Cid nos dice: por el C169 el Estado tiene la obligación de consultar
ciertos casos a los pueblos. Bueno, interesante la discusión. No nos queda más que agradecerle a usted el habernos acompañado, el haber participado con nosotros, el mostrar su opinión siempre dentro de los cánones del respeto. No le estamos pidiendo que piense igual a nosotros, le estamos dando la oportunidad de que participe, de que exprese su opinión, de que muestre sus puntos de vista y, por supuesto, cada noche hagamos un debate mucho más amplio. En nombre de Philip Chicola, de Giovanni Frati, de Hugo Novales, que también nos acompañó esta semana, un servidor Juan Carlos Sandoval, que tenga usted una semana y un fin de semana muy hermoso.